Oí a mis padres y a mi hermana planear cómo quitarme la casita de la abuela en plena cena de navideña que yo pagué. Así que el 24, cuando mi madre gritó al teléfono, ¿dónde estás?, yo ya había cancelado todo. Mi nombre es Elisa y una semana antes de la última Navidad, mientras me ocultaba detrás de una maceta de cantera que olía a tierra húmeda y a noche fría, escuché cómo mi propia familia planeaba la demolición de mi vida. No fue una demolición con explosivos y estruendo, sino una silenciosa, metódica, diseñada con sonrisas y susurros en el salón de la casa donde crecí, en las lomas de Chapultepec. En ese instante, con el corazón martillándome en la garganta como un tambor desbocado y las llaves de mi viejo coche clavándose dolorosamente en la palma de mi mano, comprendí que para ellos yo no era una hija ni una hermana. Era una viga de carga, una pieza funcional en su elaborada estructura de apariencias. Y una vez que ya no soportara el peso de sus ambiciones, podía ser retirada y desechada sin contemplaciones. Todo había comenzado unas horas antes, en la santidad de mi pequeño departamento en la colonia Roma. La luz azulada de la pantalla de mi laptop era la única que rompía la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre mis planos de arquitectura y mis tazas de café vacías. En el monitor, el portal del banco mostraba una confirmación de transferencia que me quemaba las retinas, 120.000 pesos. El pago final y definitivo para el servicio de banquete de lujo, para la cena anual de Nochebuena de la familia Montero. 120.000 pesos. Repetí la cifra en mi cabeza y sentí un vértigo helado. Era el dinero que había estado ahorrando durante más de un año, peso a peso, para una certificación en diseño bioclimático, un curso que podía catapultar mi carrera de arquitecta interna a un nuevo nivel. Era el sacrificio más grande que había hecho hasta ahora, un tributo más en el altar de una aprobación familiar que siempre se sentía fuera de mi alcance. La arquitecta dentro de mí, la mujer lógica que calculaba ángulos y resistencias, me gritaba que era una inversión ruinosa, que estaba apuntalando una estructura podrida con los ladrillos de mis propios sueños. Pero la hija, esa niña tonta y esperanzada que se negaba a morir dentro de mí, susurraba la misma mentira de cada año: esta vez será diferente. Esta vez verán tu esfuerzo. Esta vez te lo agradecerán. Con un suspiro que pareció llevarse la mitad del aire de mis pulmones, moví el ratón y le di clic al botón de confirmar. El dinero desapareció de mi cuenta con una velocidad insultante, dejando un vacío que sentí físicamente en el estómago, una sensación de caída libre. Una hora después, con los regalos caros y cuidadosamente envueltos en el asiento del copiloto, conduje mi viejo auto, un modelo de hace 10 años que tosía en los semáforos y contrastaba ridículamente con los coches europeos que se deslizaban como panteras silenciosas por las calles arboladas de las lomas. Cada semáforo en rojo era una pausa para tragar saliva, para ensayar la sonrisa, para prepararme para la actuación que siempre tenía que montar, la de la hija feliz, la hermana servicial, la que daba sin esperar nada a cambio. La casa de mis padres, una mole de estilo moderno con ventanales que parecían ojos fríos y un jardín impecablemente podado por un equipo de jardineros, siempre me había parecido más un museo que un hogar. Un lugar de superficies pulidas y afecto condicionado al estatus. Al estacionar junto a la flamante camioneta de mi hermana Maite, apagué el motor y me quedé un momento en silencio. El aire aquí olía diferente, a pino recién cortado y a dinero. Noté que la imponente puerta principal de madera estaba ligeramente entreabierta. Una rendija de luz cálida y risas se escapaba hacia la oscuridad del pórtico. Iba a tocar el timbre, a anunciar mi llegada como siempre lo hacía, con el corazón encogido y una sonrisa prefabricada. Pero un sonido me detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire. Fue una risa. La risa de mi madre, Silvana. No era su risa social, la musical y controlada que usaba con sus amigas del club de tenis. Era una risa cortante, genuinamente burlona, un sonido afilado que me erizó la piel y me heló la sangre en las venas. Retrocedí instintivamente, como un animal que siente el peligro. Mis pies se movieron solos, buscando la sombra, refugiándome detrás de una enorme maceta de cantera que flanqueaba la entrada. Algo dentro de mí, una vieja herida, un instinto de supervivencia perfeccionado tras 27 años de decepciones silenciosas, me dijo que debía escuchar. Y lo hice. A través de esa pequeña abertura, las voces de mi familia flotaban hacia mí, claras y crueles, ajenas a mi presencia,
tejiendo la soga con la que planeaban ahorcarme en la noche más sagrada del año. La voz de mi hermana mayor, Maite, fue la primera que distinguí con claridad. Era melosa, como la miel que esconde veneno, el tono de niña consentida que nunca había perdido a sus 29 años. Es que, de verdad, la casita está súper desaprovechada, decía. Es un espacio muerto, lleno de polvo. Al oír la palabra, casita, un muro de hielo se erigió a mi alrededor y mi mente, en un acto desesperado de autodefensa, me arrastró lejos de allí, a mi museo personal de agravios. La primera exhibición era de hacía 2 años. Me vi a mí misma, con 25 años, en la cocina de la Casa de las Lomas. Acababa de llegar de mi trabajo de becaria en un despacho de arquitectura, agotada, con olor a ozono y a transporte público. Sobre la mesa del comedor, mis padres, Silvana y Armando, revisaban unos papeles con Maite, que sonreía de oreja a oreja. «Felicidades, mi reina», le dijo mi madre, dándole un beso sonoro. «Sabía que lo conseguirías». «¿Conseguir qué?», pregunté, dejando mi mochila en el suelo. Maite me miró con una pizca de lástima. «Papi y mami van a ser mi aval para mi coche nuevo. Un BMW. Es que para mi marca personal, ya sabes, la imagen lo es todo». Sentí una punzada en el pecho. Yo llevaba meses haciendo malabares para pagar la mensualidad de la universidad, trabajando los fines de semana en una cafetería. «¿Y cómo lo vas a pagar?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Mi madre intervino. «Ay, Elisa, no seas así. Es una inversión en el futuro de tu hermana. Además, ella genera sus propios ingresos». Una semana después, recibí una llamada de Maite. «Hermanita, ¿me prestas para el enganche? 80.000 pesitos. Te juro que en cuanto me caiga un pago grande de una marca, te los devuelvo». Se los transferí desde la cuenta donde guardaba mis ahorros para la titulación. «Aún estoy esperando». La voz de Iker, el novio de Maite, me trajo de vuelta al presente. «Totalmente. Y tiene un potencial increíble. Si la remodelamos, sería un Airbnb de lujo en pleno corazón de las Lomas», dijo con su tono untuoso de vendedor de coches usados. La palabra, remodelar, activó otra sala en mi museo. Esta era más cálida, más dolorosa. La sala de la abuela Elodia. Me vi sentada en el pequeño porche de la casita, 3 años atrás. El sol de la tarde calentaba las paredes de adobe y el jardín olía a lavanda y a tierra mojada. Mi abuela, frágil en su mecedora, me observaba con sus ojos brillantes y llenos de sabiduría. «Eres igualita a tu bisabuelo, el que era ingeniero», me dijo un día, mientras yo le mostraba los bocetos de mi proyecto final de carrera. «¿Ves la estructura de las cosas? No solo lo que se ve por fuera, sino el alma que la sostiene». Durante sus últimos meses, fui yo quien la cuidó. Le pedí un permiso sin goce de sueldo a mi jefe, arriesgando mi primer trabajo serio. Le preparaba sus tés, le leía novelas de misterio y escuchaba sus historias de un México que ya no existía. Maite aparecía una vez por semana, con su teléfono en la mano, lista para la sesión de fotos. Se sentaba junto a la cama de la abuela, le daba un beso rápido en la frente y procedía a tomarse una docena de selfies, siempre con un gesto de profunda y sentida preocupación. Luego la subía a Instagram, aquí, cuidando a mi abuelita amada. «La familia es lo primero, #Family First #Blessed». Se iba 15 minutos después, dejando tras de sí una estela de perfume caro y un vacío en el corazón de mi abuela. Una semana antes de morir, me llamó a la casita. Estaba más débil, pero sus ojos tenían una urgencia que me asustó. De un viejo baúl de madera, sacó una llave de bronce, pesada y ornamentada, y una hoja de cuaderno doblada. «Esta es tuya, mi arquitecta», me dijo, y su voz era un susurro que luchaba por salir. «Cuando yo ya no esté, esta casita es tuya. Legalmente es de tus padres, parte de la propiedad grande, pero moralmente, en mi corazón, te la dejo a ti. Es tu refugio. Tu pedacito de paz donde nadie te diga quién debes ser». Me entregó la llave y el papel. «Guarda esto. Es mi voluntad.
Tu tío Fidel firmó como testigo. Él sabe que esto es para ti. La abracé, con lágrimas en los ojos, y le prometí que la cuidaría siempre. Esa llave no era solo un pedazo de metal. Era la escritura de propiedad de mi único lugar seguro en el mundo. Era el último testamento de un amor incondicional. Y ahora, desde el salón, esas voces crueles y calculadoras planeaban cómo dinamitar mi refugio. Me obligué a enfocarme de nuevo en la conversación, a grabar cada palabra en mi memoria como si fuera un testimonio para un juicio. Y se lo planteamos a Elisa como un favor, repetía Iker, saboreando su propia astucia. Le diremos que le quitamos de encima la carga de esa propiedad, que es vieja y necesita mucho mantenimiento. Así ella puede enfocarse en su carrerita de dibujante, sin distracciones. ¿Carrerita? La palabra golpeó con la fuerza de un martillo. Mi carrera. Las noches en vela estudiando cálculo estructural, las mañanas de sábado en obras polvorientas, la pasión que sentía al ver cómo una idea en un papel se convertía en un espacio habitable. Todo eso, reducido a una carrerita. Un pasatiempo. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Es una idea brillante, mi amor, arrulló Maite. Y súper generosa de nuestra parte. Prácticamente la estamos empujando a ser independiente de una vez por todas. Pero el golpe final, el que destrozó la última fibra de esperanza que me quedaba, vino de mi propia madre. La escuché soltar esa carcajada cruel de nuevo, el sonido que me había detenido en la puerta, y esta vez supe que quedaría grabado en mi cerebro para siempre. ¡Ay, pobrecita! Se va a poner a llorar, ya verán, dijo Silvana, y pude sentir el desprecio en cada sílaba. Siempre ha sido tan sensible, tan dramática. Pero es por su bien. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles por ella. Ya tiene 27 años y sigue viviendo en ese departamentucho en la Roma, con sus libros y sus plantas. No tiene ambición. Además, continuó, su voz adquiriendo un tono conspirador y excitado, con el dinero que saquemos de la renta de la casita, Maite podrá lanzar su propia línea de ropa, imagínate el prestigio, Armando. La hija de Silvana Montero, diseñadora de modas. Ya lo veo en las revistas de sociales. Sería un orgullo para la familia. Mi padre, Armando, carraspeó. Contuve la respiración. Una parte de mí, la más ingenua, la más desesperada, rezó para que dijera algo. Para que defendiera a su otra hija. Para que impusiera un mínimo de decencia en su propia casa. Bueno, si es lo mejor para Maite, fue todo lo que dijo. Su voz, como siempre, era el eco de la de mi madre. La voz de un hombre que había abdicado de su rol de padre hacía mucho tiempo, dejando un trono vacío que mi madre y mi hermana habían ocupado con gusto. No sentí ganas de llorar. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que superaba las lágrimas. Sentí un vacío helado expandirse en mi pecho, un agujero negro donde antes había un corazón que se esforzaba por ser amado. La arquitecta dentro de mí, la que analizaba estructuras, acababa de hacer el diagnóstico final, los cimientos de mi familia no solo estaban dañados, eran inexistentes. La estructura se sostenía sobre mi sacrificio, y ahora que querían quitar esa última viga de carga para sus propios fines, todo estaba a punto de colapsar. Y yo no iba a quedarme debajo para ser aplastada por los escombros. Retrocedí sin hacer un solo ruido, cada paso una liberación. Mis movimientos eran precisos, silenciosos. Llegué a mi coche, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Por un momento me quedé inmóvil, mirando fijamente la fachada iluminada de esa casa que ya no sentía mía, que nunca lo había sido. Encendí el motor, el sonido ronco rompiendo el silencio opresivo. Y me alejé, dejando atrás no solo a mi familia, sino también a la versión ingenua de mí misma que había creído, desesperadamente, que el amor se podía comprar con 120.000 pesos y una vida de servidumbre. El viaje de regreso a la colonia Roma fue como atravesar una dimensión paralela. Las luces navideñas que adornaban las mansiones de las lomas parpadeaban a mi alrededor, pero ya no las veía con esa mezcla de anhelo y resentimiento. Ahora solo veía fachadas, decoraciones vacías para casas vacías.
Mi coche se sentía como una cápsula de escape, llevándome lejos de un planeta donde el aire era venenoso. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para respirar hondo, para sentir cómo el shock inicial se asentaba en mis huesos, transformándose no en tristeza, sino en un frío pesado y denso. Era el frío de la verdad. Una vez dentro de mi pequeño departamento, el clic de la puerta al cerrarse sonó definitivo, como el punto final de un capítulo muy largo y muy doloroso. El silencio me envolvió, y por primera vez en mi vida, no se sentía como soledad, sino como un alivio. Como un santuario. Miré a mi alrededor, mis libros de arquitectura apilados en el suelo, mis planos extendidos sobre la mesa del comedor, la pequeña planta que luchaba por crecer junto a la ventana. Todo en este lugar lo había conseguido yo. Cada mueble, cada factura pagada, era un testimonio de mi independencia, la misma que ellos planeaban regalarme, como si fuera una limosna. Intenté sentarme a trabajar, a perderme en las líneas y los cálculos de un proyecto, pero era inútil. Las voces de mi familia resonaban en mi cabeza. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Lo ignoré. Un minuto después, un mensaje en el chat familiar. Silvana, Elisa, ¿ya confirmaste los centros de mesa? Quiero las orquídeas blancas que te dije. Asegúrate de que sean frescas. Y no olvides pasar por el hielo, nunca es suficiente. Ni un hola. Ni un ¿llegaste bien? Solo órdenes. Mi pulgar se movió por inercia para responder, sí, mamá, ya está todo listo. Pero se detuvo a mitad de camino. La Elisa de siempre, la complaciente, la que evitaba el conflicto a toda costa, estaba muriendo. Y la nueva Elisa, la que acababa de nacer en el frío pórtico de las lomas, no iba a permitirlo. Borré el mensaje. Un minuto después, otra notificación. Maite, Eli, necesito que pases a recoger mi vestido a la tintorería de Polanco. No me da tiempo, sorry. Es el que usaré en Nochebuena, es súper importante para mi look. Mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo, eran simplemente el telón de fondo para su gran noche, la noche en que me despojarían de lo único que me quedaba. La arquitecta en mí tomó el control. Analicé la situación con una lógica implacable. Ellos habían diseñado un plan. Yo necesitaba un contraplano. Uno mejor. Uno que no vieran venir. Respondí a ambos mensajes con la misma palabra, fría y distante como el hielo que mi madre me pedía, hecho. Cada mensaje que enviaba era una pala de tierra sobre la tumba de la vieja Elisa. Cada ok y cada hecho era una capa más de cemento que se vertía sobre mi corazón roto. Lo estaba endureciendo, convirtiéndolo en un búnker. Saqué de mi bolso el recibo del banquete. Lo alisé sobre la mesa, bajo la luz de la lámpara. Pagado en su totalidad por Elisa Montero. Mi nombre. Mi dinero. Ya no lo veía como un documento de mi estupidez. Ahora lo veía como una palanca. Como un arma. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a formarse en mi mente. Ellos habían escrito un guión para mi humillación, pero la producción, el escenario, la comida, todo eso lo controlaba yo. ¿Qué pasaría si la actriz principal decidía cancelar la función en el último minuto y demoler el teatro? La imagen de la llave de la abuela Elodia vino a mi mente. Corrí al pequeño joyero donde la guardaba y la sostuve en mi mano. El metal frío se sentía sólido, real. La promesa de mi abuela no era sobre ladrillos y adobe. Era sobre la libertad. Sobre tener un ancla en un mundo que intentaba constantemente dejarme a la deriva. La traición de mi familia no era solo contra mí, era una profanación de la memoria de mi abuela, un insulto a su último gesto de amor. Y eso, decidí en ese instante, no lo iba a perdonar. Esa noche no dormí. Me senté en mi sofá, en la oscuridad, con la única luz proveniente de la pantalla de mi laptop. La calma que sentía era extraña, casi antinatural. No era paz, era la quietud del ojo de un huracán, la concentración absoluta de un estratega antes de la batalla. A primera hora de la mañana, con una taza de café negro humeante en la mano,
busqué el número de la empresa de banquetes. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo en mis oídos, pero mi voz, cuando hablé, sonó sorprendentemente firme. Buenos días, hablo para consultar sobre el evento a nombre de Silvana de Montero para el 24 de diciembre, dije, profesional, como si estuviera hablando con un proveedor para uno de mis proyectos de arquitectura. El hombre del otro lado de la línea fue amable y eficiente. Un momento, por favor. Sí, aquí lo tengo. Cena para 30 personas en Las Lomas. Veo que ya está liquidado en su totalidad. Correcto, afirmé, sintiendo un poder que no sabía que poseía. Quería saber cuál es la política de cancelación. Ha surgido un imprevisto familiar de último momento. Hubo un tecleo del otro lado. Déjeme ver. Según nuestros registros, el contrato y el pago total están a nombre de Elisa Montero, ¿es usted? Sí, soy yo. Perfecto, señorita Montero. En ese caso, usted tiene autoridad total para cualquier cambio, incluyendo la cancelación. Nuestra política, con menos de una semana de antelación, es que se retiene el depósito del 25% como penalización. El 75% restante sería reembolsado a la tarjeta con la que se realizó el pago en un plazo de 5 a 7 días hábiles. 30.000 pesos. Perdería 30.000 pesos. Una suma que me dolía solo de pensarla. Era casi 2 meses de mi sueldo. Por un instante, la vieja Elisa, la que contaba cada peso, dudó. Pero luego pensé en el valor de mi dignidad. En el precio de mi paz mental. Y de repente, 30.000 pesos me parecieron una ganga, el precio más barato que pagaría jamás por mi libertad. Muchas gracias, es muy amable. Lo tendré en cuenta, dije, y colgué. Aún no era el momento. La arquitecta en mí sabía que cada paso debía ser calculado. Quería que se sintieran completamente seguros. Quería que avanzaran con su plan, que invitaran a sus amigos importantes, a la familia de Iker, que se prepararan para su gran triunfo. La caída sería mucho más dura desde más alto. Esa misma tarde, impulsada por una furia lúcida, recordé la nota de la abuela. La saqué del baúl donde guardaba mis documentos importantes. La coloqué sobre mi mesa de dibujo, bajo la luz brillante de la lámpara de arquitecto. Era una hoja de cuaderno, amarillenta por el tiempo. Con letra elegante pero temblorosa, decía: para mi nieta Elisa, mi arquitecta, te dejo mi casita, tu refugio, con todo mi amor. Que siempre encuentres paz entre sus muros. Tu abuela, Elodia. Le di la vuelta al papel, algo que no había hecho en años. Y entonces lo vi. Algo que en mi dolor y mi nostalgia nunca había notado. En la parte de atrás del papel, casi desvanecido por el tiempo, debajo de la palabra testigo, había una pequeña firma, casi ilegible. Acerqué la lámpara, entrecerré los ojos. Y mi corazón dio un vuelco. Era una firma que reconocí al instante, aunque no la había visto en años. La de mi tío Fidel, el hermano menor de mi madre, el único de la familia que vivía en Guadalajara y que siempre, en cada visita, me había tratado con un cariño genuino. Esto lo cambiaba todo. Esto no era solo una promesa emocional. Esto podía ser un documento legal. Un testamento hológrafo, validado por un testigo. Con manos temblorosas, encendí mi viejo escáner. Digitalicé la nota, por ambos lados, con la máxima resolución posible. Redacté un correo electrónico. No busqué al primer abogado que apareció en Google. Busqué despachos serios, especializados en derecho familiar y sucesorio. Elegí uno que tenía excelentes reseñas. Adjunté los archivos de imagen de la nota. El asunto del correo fue: consulta urgente, testamento hológrafo y posesión de propiedad. Mientras le daba a enviar, sentí que no solo estaba cancelando una fiesta. Estaba reclamando mi herencia, mi refugio y mi futuro. Estaba declarando la guerra. Pasaron 2 días de una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Respondía a los mensajes de mi madre y mi hermana con una eficiencia robótica, confirmando tareas que sabía que nunca se llevarían a cabo.
Me sentía como un agente doble en mi propia vida. El 22 de diciembre, el golpe final llegó, no con una llamada, sino con una notificación de Instagram. Maite me había etiquetado en una foto. Era ella, en el probador de una boutique de lujo en Polanco, envuelta en un vestido de seda verde esmeralda que probablemente costaría más que mi alquiler de 3 meses. La pose era estudiada, la sonrisa era radiante y falsa. Pero fue la descripción de la foto lo que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Casi lista para la increíble fiesta de Navidad que nos organizó mi hermanita Elisa. No puedo esperar para celebrar con toda la familia y darles una noticia que cambiará nuestras vidas. Gracias, hermanita, por siempre hacer todo tan perfecto. Almohadilla Navidad, almohadilla familia, almohadilla nuevos comienzos. Mi hermanita Elisa. El uso del diminutivo era como una caricia con una mano cubierta de vidrios rotos. La falsa gratitud, la mención de una noticia que cambiará nuestras vidas, era tan descarado, tan soberbio. Estaban usando mi dinero, mi esfuerzo, como el escenario para anunciar mi propia ejecución. Vi los comentarios que empezaban a aparecer. ¡Qué emoción, Maite! Te ves divina, muero por saber la noticia. Eran de sus amigas, de las amigas de mi madre, de todo su círculo de admiradores. Yo era la tramoyista invisible que montaba el escenario para la estrella del espectáculo. Fue la gota que derramó el vaso. La calma se rompió, reemplazada por una resolución de hielo. Se acabó el juego. Se acabaron las dudas. Se acabó la esperanza. Esa noche, no hubo vino. Hubo agua mineral y una claridad mental absoluta. Me senté frente a mi laptop, abrí mi correo electrónico y busqué en la carpeta de borradores. Allí estaba, esperando. El correo de cancelación. Lo leí una última vez, cada palabra precisa y profesional. No había emoción en él, solo una instrucción clara e irrevocable. Estimados señores de nombre de la empresa de banquetes. Por medio del presente, y en mi calidad de contratante y única pagadora del servicio con número de contrato, solicito la cancelación inmediata y definitiva del evento programado para el 24 de diciembre en la dirección de la casa de mis padres. Agradezco de antemano la gestión para el reembolso correspondiente según su política de cancelación. Atentamente, Elisa Montero. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Por un instante fugaz, una vida entera de condicionamiento me gritó que me detuviera. La voz de mi madre en mi cabeza, llamándome malagradecida. La mirada de decepción de mi padre. El triunfo en los ojos de Maite si me echaba para atrás. Entonces, recordé la risa cruel de mi madre. Recordé la palabra, carrerita. Recordé la promesa de mi abuela y la firma de mi tío Fidel. Y presioné, enviar. El clic del ratón fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. No hubo un estallido de fuegos artificiales. No hubo un coro de ángeles. Solo hubo una profunda y absoluta sensación de paz. Como si una carga que había llevado sobre mis hombros durante 27 años, una mochila llena de expectativas ajenas y esperanzas rotas, finalmente, se hubiera desvanecido en el aire. El juego había terminado. Y yo, por fin, había volteado el tablero. La mañana del 24 de diciembre llegó con un sol radiante que parecía burlarse del caos que estaba a punto de desatarse. Me desperté sintiendo una calma que nunca antes había conocido. No había ansiedad, ni listas de tareas pendientes, ni la necesidad de complacer a nadie. Hice café, me senté junto a la ventana de mi departamento y vi la vida pasar en la calle. Por primera vez en años, mi mañana de Nochebuena no estaba llena de estrés. Estaba llena de un silencio que era mío, un silencio que yo había elegido. Mi plan para el día era simple, un largo paseo por el Parque México, una película en el cine yo sola y una cena en mi restaurante de barrio favorito. Mi teléfono estaría encendido. No iba a esconderme. Quería que me encontraran. Quería escuchar la desesperación en sus voces cuando su mundo perfectamente orquestado se viniera abajo. Alrededor de las 4:45 de la tarde,
mientras salía del cine y el sol de la Ciudad de México comenzaba a teñir el cielo de un naranja intenso, mi teléfono empezó su sinfonía de pánico. Primero, un mensaje de Maite: ¿dónde andas? Mamá se está empezando a preocupar. Lo ignoré. Luego, una llamada perdida de Iker. La ignoré. Y luego, la primera llamada de mi madre. La dejé sonar, contando cada timbrazo, hasta que saltó el buzón. Caminé lentamente hacia un pequeño café que me encantaba, un lugar con luces cálidas, olor a canela y jazz suave de fondo. Pedí un capuchino y saqué un libro. Coloqué el teléfono sobre la mesa de madera, con la pantalla hacia arriba. Volvió a sonar. Mamá. La dejé sonar de nuevo. Quería que esperaran. Quería que sintieran una fracción del abandono que yo había sentido toda mi vida. A la tercera llamada, con una calma que me sorprendió a mí misma, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Bueno, dije. Mi voz sonó increíblemente serena sobre el suave murmullo del café. El caos al otro lado de la línea era un torbellino de pánico y furia contenida. Elisa, por fin contestas, ¿se puede saber dónde demonios estás metida?, gritó mi madre, su voz distorsionada por la histeria. De fondo, podía escuchar un murmullo de otras voces ansiosas, probablemente las de Maite y mi padre. Son casi las 5 y la gente del banquete no ha llegado, ni siquiera contestan el teléfono. Sostuve el teléfono con una mano firme mientras con la otra acercaba la taza de capuchino a mis labios. El calor de la cerámica era reconfortante, un ancla en la tormenta que yo misma había desatado. Hola, mamá, respondí. Mi voz, tan calmada, tan controlada, debió sonarle como la peor de las agresiones. Hubo un silencio cargado de incredulidad. Hola, mamá, ¿es todo lo que tienes que decir?, explotó ella, su tono subiendo una octava. Te he estado llamando como loca, los invitados empiezan a llegar en 2 horas y no hay ni un solo canapé en esta casa, la familia de Iker viene desde el Pedregal. Llama a esa gente ahora mismo, seguro te equivocaste en algo, como siempre, tan distraída. La acusación automática. El guión de siempre. Tomé un sorbo de mi café, saboreando la espuma de canela, dejando que su histeria se estrellara contra mi silencio. Esperé a que necesitara tomar aire. No hubo ningún error, mamá, dije con una claridad glacial que la silenció de golpe. De hecho, lo planeé todo a la perfección. Hablé con ellos personalmente, confirmé cada detalle. Sobre todo, me aseguré de que el pago estuviera correctamente procesado. Hice una pausa deliberada, dejando que mis siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. El pago que, como recordarás, hice yo. Con mi dinero. Y entonces, fui un paso más allá. Escuché su plan, mamá. La semana pasada. El plan para ayudarme, quitándome la casita de la abuela Elodia. Se produjo un silencio tan profundo y repentino que pensé que se había cortado la llamada. Pude oír un jadeo ahogado. Luego un susurro furioso. Pásame el teléfono, pásamelo. Era la voz de Maite. ¿Qué estupideces estás diciendo?, escupió mi hermana en el auricular, sin siquiera saludar. Su voz era un siseo venenoso. Deja tus jueguitos y arréglalo ahora mismo. Mamá está a punto de tener un ataque de nervios. No son jueguitos, Maite, respondí, y por primera vez en mi vida, sentí que mi voz era más fuerte que la suya. Son consecuencias. Escuché cómo planeaban convertir el refugio de mi abuela en tu estudio para selfies y un Airbnb. Escuché cómo se burlaban de mí, carrerita. Así que decidí tomarles la palabra. Decidí empezar mi independencia un poco antes de lo previsto. Tú, malagradecida, balbuceó. ¿Malagradecida?, interrumpí, mi voz ahora afilada como un bisturí. ¿Por pagar sus fiestas, por financiar tus caprichos? No. Creo que la palabra que buscas es, harta. Estoy harta. Y entonces, decidí detonar la bomba. El banquete está cancelado. Lo cancelé, hace 2 días. Como yo lo pagué en su totalidad con mi dinero,
tenía todo el derecho legal de hacerlo. Escuché un grito ahogado, creo que de mi madre. Ah, y por cierto, añadí, como quien menciona el clima. Un abogado ya tiene la nota de la abuela. La que el tío Fidel firmó como testigo. Dijo que el caso es muy sólido. Estaremos en contacto. Y sin esperar su respuesta, sin darles la satisfacción de un último insulto o una última súplica, presioné el botón rojo para finalizar la llamada. Luego, con una eficiencia robótica, abrí mi lista de contactos. Bloquear a Silvana. Bloquear a Maite. Bloquear a Iker. Bloquear a Armando. Clic. 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 Se acabó. El silencio que llenó mi mundo después de esos 4 clics fue el más profundo y sanador que había conocido. El murmullo del café, la música de jazz, los sonidos de la calle, todo regresó, pero de una manera diferente. Era como si hubiera estado escuchando la vida a través de un filtro de estática durante 27 años, y de repente, alguien lo hubiera apagado, dejando solo el sonido puro y claro de la realidad. Mi realidad. Terminé mi capuchino, pagué la cuenta dejando una generosa propina, y caminé a casa bajo las luces de Navidad. No me sentía vengativa. No me sentía triunfante. Me sentía, en paz. Como si por fin hubiera alineado mi mundo exterior con mi mundo interior. Los días que siguieron fueron de un silencio absoluto por parte de mi familia. No hubo llamadas de números desconocidos, ni mensajes de parientes lejanos intentando mediar. Era como si, al cortar la comunicación, yo hubiera dejado de existir en su universo, lo cual, irónicamente, era lo que siempre habían demostrado con sus acciones. Pasé la Navidad y el Año Nuevo en una paz desconocida. Fui a la playa sola por primera vez, leí libros que tenía pendientes y trabajé en mis proyectos de diseño con una concentración y una creatividad renovadas. El reembolso del 75% del banquete llegó a mi cuenta bancaria una semana después. 90.000 pesos. Se sentía menos como dinero y más como una medalla. La primera prueba tangible de mi victoria. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, mi teléfono sonó. Era un número con Lada de Guadalajara. Por un instante, mi viejo instinto de alerta se activó, pero lo calmé. Contesté. ¿Elisa, sobrina? Soy yo, tu tío Fidel. Mi corazón dio un brinco de alegría. No había hablado con él en meses. Tío. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente, hija. Yo bien, pero tú. Oye, te hablo porque estoy un poco confundido. Acabo de colgar con tu tía Nerea. Me contó un chisme de lo más extraño, algo sobre una cena de Nochebuena en tu casa, invitados muy importantes, tu hermana Maite a punto de anunciar algo grande y, ¿unas pizzas de Domino's? Su voz contenía una nota de diversión contenida que me hizo sonreír. Me reí. Una risa genuina, liberadora, que salió desde el fondo de mi alma. Es una larga historia, tío. Pues tengo todo el tiempo del mundo, dijo él. Y se lo conté todo. Desde la conversación que escuché a escondidas, palabra por palabra, hasta la llamada final desde el café. No omití nada, ni siquiera la vergüenza que sentí por haber aguantado tanto tiempo. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de apoyo, de alguien que estaba procesando la información. Elisa, dijo finalmente, y su voz ahora era seria, grave. Hiciste lo correcto. Lo único que lamento es que hayas tenido que pasar por todo eso sola. Hizo una pausa. Tu abuela, ella sabía cómo eran. Era su gran dolor. Por eso, esa tarde, me hizo firmar ese papel. Fidelito, me dijo, con esa fuerza que tenía hasta el final, tú eres el único con sentido común y buen corazón en esta familia. Si alguna vez intentan pasar por encima de Elisa, si intentan quitarle su refugio, quiero que estés ahí para defenderla. Júramelo. Y se lo juré. En ese momento,
sentada en mi pequeño departamento en la colonia Roma, rompí a llorar. Pero no eran las lágrimas de humillación y dolor que mi madre había predicho. Eran lágrimas de gratitud, de alivio. De saber, por primera vez, que mi percepción de la realidad no estaba equivocada. De saber que alguien más lo había visto. De saber que no estaba sola. La batalla legal, como mi abogado me advirtió, fue un proceso lento y agotador. Duró casi 8 meses. La familia Montero contrató a un bufete caro y agresivo de Polanco que intentó de todo. Argumentaron que la nota de mi abuela no tenía validez legal, que era solo el desvarío sentimental de una anciana. Intentaron pintarme a mí como una hija resentida y vengativa, actuando por despecho tras una pelea familiar. Pero no contaban con un testigo presencial. La declaración jurada de mi tío Fidel fue la pieza clave que demolió su defensa. Su testimonio, firme, coherente y lleno de detalles que solo alguien que había estado allí podía conocer, sobre la intención explícita de la abuela Elodia, fue irrefutable. Mi abogado, un hombre brillante, también usó el préstamo no devuelto del coche de Maite y los recibos de la cena de Navidad como pruebas de un patrón de explotación financiera. Tuvimos una única sesión de mediación. Los vi al otro lado de una larga mesa de caoba. Mi madre, Silvana, con una máscara de víctima ofendida. Mi padre, Armando, silencioso y con la mirada perdida. Y Maite, que me miraba con un odio puro, como si yo fuera una extraña que había venido a robarles. No cruzamos ni una palabra. Verlos así, despojados de su poder sobre mí, me dio la fuerza para seguir adelante. Ya no eran gigantes. Eran solo personas pequeñas y asustadas. Ante la perspectiva de un juicio público que no solo les haría perder la casita, sino que también expondría sus dinámicas familiares tóxicas y sus manejos financieros a todo su círculo social, finalmente cedieron. No hubo una disculpa, por supuesto. Eso habría sido demasiado esperar. Solo otro documento legal, frío e impersonal, un acuerdo de cesión de derechos de la propiedad a cambio de que yo retirara cualquier futura reclamación. Firmé los papeles en la oficina de mi abogado con la misma pluma de tinta negra que usaba para mis bocetos de diseño. Al salir del edificio a la bulliciosa avenida Reforma, sentí que el sol de la Ciudad de México brillaba de una manera diferente, más cálida, más amable. Mi tío Fidel, mi fuente no oficial de información, me mantuvo al tanto de las consecuencias. La Nochebuena de las pizzas, como la bautizaron en su círculo, fue un escándalo social que manchó su impecable reputación. La adinerada familia de Iker, horrorizada por la falta de clase y la evidente disfunción, sugirió a su hijo que reconsiderara su compromiso. Iker, al ver que no habría casita de lujo para rentar ni una suegra que le financiara sus proyectos, dejó a Maite 2 meses después. Maite, sin el respaldo financiero de su novio y enfrentando las deudas de su estilo de vida, tuvo que vender su preciado coche de lujo. Irónicamente, el dinero que me había quitado para comprarlo terminó siendo usado para luchar contra mí. Y perdió. Una justicia poética que nunca busqué, pero que acepté con una sonrisa silenciosa. Esa misma tarde, después de firmar los papeles, conduje a Las Lomas. Estacioné mi viejo coche frente a la casa grande, pero esta vez no me sentí como una intrusa. Caminé con la cabeza en alto por el sendero de piedra hacia la parte trasera del jardín, hacia mi casa. Metí la llave de bronce en la cerradura, la misma que mi abuela me había dado, y la giré. La puerta se abrió con un suave crujido, dándome la bienvenida. El interior estaba polvoriento y olía a tiempo detenido, pero para mí, era el palacio más hermoso del mundo. Ha pasado 1 año desde aquella Nochebuena que cambió mi vida para siempre. Escribo esto desde el escritorio de mi pequeño pero brillante estudio de arquitectura, aquí, en mi casita. La renové yo misma, con la ayuda de un par de buenos maestros de obra. Cada viga que reforcé, cada azulejo que coloqué, fue un acto de reclamación, una forma de reconstruirme a mí misma. Diseñé un enorme ventanal que se abre al jardín que mi abuela tanto amaba, y ahora el espacio está inundado de luz natural. Mi negocio como arquitecta independiente, especializado en diseño sostenible y espacios pequeños, está empezando a prosperar. Mi vida es tranquila, plena y, sobre todo, mía. No he vuelto a hablar con ellos.
He cortado todos los lazos, he cambiado mi número de teléfono y he construido un muro de silencio a mi alrededor que ninguna carta de abogado puede penetrar. Mis padres, mi hermana, ahora son solo nombres en documentos legales, ecos de una vida que ya no me pertenece. A veces, cuando miro la vieja llave de bronce que ahora cuelga de un clavo junto a mi escritorio, ya no pienso en la traición ni en el dolor. Pienso en mi abuela Elodia y en la promesa que me hizo. Pienso en la mujer que tuve que convertirme para poder cumplirla. Y me doy cuenta de que la mejor venganza no fue el banquete cancelado ni la victoria legal. La mejor venganza ha sido, simplemente, ser feliz sin ellos. He aprendido que el hogar no se mide en metros cuadrados de lujo, sino en la cantidad de paz que puedes respirar dentro de él. Y aquí, en mi pequeño refugio de adobe y luz, por fin, puedo respirar hondo. He aprendido que la verdadera fuerza no siempre grita ni se manifiesta en confrontaciones explosivas. A veces, la fuerza más poderosa es un no, dicho en voz baja pero firme. Es el silencio de un mensaje no respondido, la calma de una llamada colgada, la decisión irrevocable de cancelar un servicio que solo servía para facilitar tu propia humillación. Mi momento de mayor poder no fue un grito de rabia, sino la serenidad con la que sostuve mi taza de café mientras su mundo perfectamente orquestado se desmoronaba. Entendí que no necesitaba ganar una discusión con ellos, solo necesitaba ganar la batalla contra la parte de mí que todavía creía que los necesitaba. Dejar de ser su red de seguridad fue el primer paso para construir mi propio castillo. Da un miedo terrible caminar lejos de la única familia que has conocido, incluso si es tóxica. Hay un duelo, no por las personas que eran, sino por la familia que desesperadamente deseabas que fueran. Pero les prometo algo, al otro lado de ese miedo hay una paz que no tiene precio. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Durante años, yo fui una figura borrosa en la fotografía de mi propia familia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pagado la cuenta de una cena emocional en la que solo te sirvieron migajas de afecto? Quizás tu historia no involucre una cena de Nochebuena o una casita heredada, pero el sentimiento de ser invisible, de ser utilizado por aquellos que deberían protegerte, es universal. Reconocer ese patrón no es una señal de debilidad. Es el primer paso para reclamar el lugar que te corresponde, en el centro de tu propia vida, nítido y a todo color. Tu historia importa, tu dolor es válido y tu voz merece ser escuchada. Deja tu historia en los comentarios, suscríbete a este canal y sigamos construyendo juntos nuestros propios refugios. Créeme, el próximo capítulo siempre puede ser el mejor.